que estamos en la pandemia del COVID, pensamos que sería importante organizar una sesión en la que platicáramos sobre el inicio de la cirugía bariátrica electiva. Y para este inicio, pensamos que sería muy importante conocer un poquitito de la experiencia que había en los países que nos llevan la delantera por haber iniciado y terminado antes con el problema de la pandemia. Esta ha sido una fase de nuestras vidas en las que hemos seguido una serie de normas tomando en cuenta experiencia de algunas personas o más bien la teoría de algunas personas. Y por eso en la organización para el día de hoy lo que quisimos es que nos pudieran compartir la experiencia de lo que ya habían vivido en otros países. Como ustedes han visto en el programa, tenemos al doctor Mauricio De Luca, quien nos va a hablar de las recomendaciones generales. Después, la doctora Raquel Sánchez nos va a hablar de la experiencia inicial en España. Y la doctora Elizabeth Dover nos va a hablar sobre el seguimiento de los pacientes con telemedicina. Los doctores De Luca y la doctora Dover darán sus presentaciones en inglés. Estará abierto el chat para que hagan las preguntas. Y tenemos como panelistas a uno de los expresidentes, el doctor Juan Arellano, quien nos ayudará en este papel, al doctor Luis Zurita y a la doctora Gaby Maldonado, miembros de la mesa directiva, que serán quienes se harán cargo de las preguntas hacia los ponentes. Vamos a iniciar, la primera presentación corresponde al doctor Mauricio De Luca. Él es director del Departamento de Cirugía de los hospitales Castelfranco y Montebelluna en Treviso, Italia. Dr. De Luca, thank you very much for accepting to participate in our webinar, and please share your presentation. Okay. I'll stop sharing mine. Okay, thank you, Michael, for your kind invitation. Do you see my presentation? Not yet. Not yet. It is on my screen. Do you see it? Not yet. I asked the administrator to share my screen in the webinar. You will need to talk to your wife again. Oh. Okay, do you see now it? Not yet. There is a green button. ¿Quiere que la presente, doctor? Do you want us to present? I mean, we have a copy of your presentation. Yes, and we can do it. you have, Okay. yes. Por favor, Okay, Flor. we Yeah, can. so we will do it. Okay. Okay. If you want, you can, we can share the presentation I sent you before. Okay, por favor, Flor. Sí. Nada más, Okay. quite las pantallas de nosotros, Flor, por favor. Okay. Thank you very much, Miguel, for your kind invitation. And can we go ahead with the presentation? Yes, please go ahead. Next slide, please. Okay. First of all, I want to show you the situation of 3 days ago. As you can see, we have different areas with different incidents of infection. Please go ahead. Go ahead with the next slide, please. La siguiente, Flor, por favor. Next. Flor. Okay. Okay, what I want to show you is, as you perfectly know, the situation in the world. As you can see, considering total case, we know that USA have the higher number of total case, and Mexico and Italy are in the
said 6th and 7th position. But what I want to point out is the death of people for 1 million citizens that you can see on the right part of our table. As you can see, Italy, unfortunately, after Spain, has a very high number of deaths for 1 million citizens. The situation in US is 402 people, better for Mexico from this point of view. So in Mexico, you have a high incidence of infection, but you have a not very high incidence of deaths proportionally to the citizen. Next, please. This is what we did in Italy. In Italy, we had maybe first, then in other country, the infection, and we started with different societies, different surgical societies, to define some recommendation. Next, please. So first of all, we have to define what is phase 2. Gottlieb distinguished it in the adoption of 4 phases of containment measures. The phase 1 is to slow down and block the spread of the epidemic. The phase 2 is a very, very long phase because it consists to restore social activities by transferring containment measures to the individual levels. Then there is the phase 3, who maybe starts with vaccination, and phase 4 to work strategies to oppose new pandemics. Next, please. Next slide, please. Establish what is phase 2. Excuse us, something happened, but we will upload it again. Okay. Yes, the one before, number 6. Slide number 6. Okay, perfect. Okay, there is another before this. This is la previa, Flor. Okay, so it's very important to distinguish, as we were saying before, the phase 1 from the phase 2. So what we did in phase 1? In phase 1, we, of course, stopped elective surgery, and we preferred only urgent and oncological surgery in Italy, like in the majority of the countries in the world. And it's very important to establish that for patients who go in emergent surgery, also in these cases, we tried in Italy to delay the operation. In fact, we lived many bad consequences regarding this. For example, we had a lot of high-level peritonitis after appendicitis and after diverticulitis that we decided not to operate in the first phases of phase 1. I am talking about the beginning of the March month. Also, when we started with the operation in a positive patient, of course, we had to consider the PPA and then the exact approach. Go, not the next, please. Next slide. We know perfectly that we have not any scientific validated concepts.
in how to restart bariatric surgery within the pandemic. Next slide, please. So we can give some recommendation. We cannot consider to have high validated literature. So what about the situation that have been created in different countries as reported by the American Journal of Surgery? There is the consent of some experts, the evaluation of the institutional resources, to consider local or national needs, and to go ahead with the guidelines. Next, please. It's very important to define the different alerts in different areas. Also, if we consider a country, in the internal part of a single country, we have different areas with different levels of alert. How do we define the levels of alert? By the incidence of the infection and the incidence of mortality. Go ahead, please. Next. For example, in Italy, as you can see, we had... No, te van a ver en la clínica, en el segundo piso de la Torre Platino. In Italy, we had 35,000 of deaths, but as you can see, in the first line, we had an area, the area of Lombardia, where we had almost half of the deaths. So we should consider the phase two, a phase two different in the different area. The same is in the US. As you can see, there are different countries where there are different cumulative cases of infection. Of course, in these different countries, different states of US, the phase two should be different, okay? Next, please. So we cannot consider phase two an homogeneous phase two in every part of a country. In each part where the incidence of infection is different and incidence of death is different, we have different recovery of the hospitalization, of the reoperation for the patient. I think that this is the most important paper regarding the infection and surgery. This is the COVID SARS collaborative group who had a good view on 1,128 patients with 268 deaths. So we have 24% of death in operated patients. It's very important to underline that the majority cause of morbidity is pulmonary complication. And as you can see, it is about 45 to 50%. So 45 to 50% of operated patients in emergency or in election can have pulmonary complication. And regarding this subset of patients, almost 50% of patients in election and in surgery have died. So this is a very, very important topic. Surgery in COVID positive patients gives death in about 20% of the cases, and most of these cases is related to pulmonary complications. Next, please. Also in Italy, we had this experience. We had the majority of our operated patients with pulmonary complication. What do we mean for pulmonary complication? Pneumonia, pleural effusion, pulmonary embolism, ARDS, acute respiratory distress syndrome,
Postoperative ventilation complication. This is what we mean for pulmonary complication. Next, please. As you see, in Italy, we had this kind of situation regarding surgery. We practiced a survey with 68 patients operated on positive COVID. And also in our situation in Italy, we had 21% of death, with 60% of cases for pulmonary complication. Next again. Next, please. This is what we had regarding our intensive care unit trend. As you can see, from the 29th of February to 5 of June, 101 days, we closed our ECU to every kind of operation. And we reopened them on 5th of June. Next, please. Why we have to restart? Benefits of early surgical operations. We are sure that in future we will see many problems related to people that for COVID-19 hadn't the operation. Delayed surgery might hinder early resolution of comorbidities. Concern about the severity of COVID-19 infection in morbid obese patients. Next, please. What to take in consideration? The architectural of the hospital. We have to consider in the hospital single versus double rooms, new dimension of outpatients. If we have an hub and spoke, the mixed hospital or COVID positive hospital, COVID negative hospital, and in the mixed hospital to identify correctly the red zone, white zone, and gray zone. In Italy, we had problem with many hospitals because in many hospitals considered mixed hospital, we didn't divided correctly the different zone. Next, please. This is what the American College suggested regarding the emergent and urgent operation. It's related to bariatric patients, obese patients, and not obese patients. As you can see, there are, of course, some conditions that we had to operate in emergency surgery, urgent surgery, or in elective surgery. Next, please. Of course, in the screening of the patient, we have to identify the patient positive, the patient negative, and the suspected. As you can see, as you can know, the suspected patient is the patient who gives many organizative problems to the system in hospital. Next, please. Phase 2, at the beginning, there is the reconnection with the patient, engaging patient awaiting surgery and post-bariatric, and recover patient confidence, ensuring safety. It's not easy. Next, please. So we should start with, we have to start with the triage of all patients, to test in Italy by swab every patient, full precaution by patient and workers. Consider that negative PCR tests don't exclude COVID, and consider that the major problem is the pulmonary complication. So it's important in the DAPT to perform a CT scan, or in some, as some country propose, US exam. Next, please. This is what this is the questionnaire that we give to the patient, decided by the Italian Inter-Society Surgical Group. Next, please.
And this is what we have to consider for patient and for workers. For patient, have surgery in local hospital to give him or her the PPA, possible single patient room, no visitor, absolutely no visitor. For health care workers, periodically test personal, mini-invasive surgery, shorter operative time, ERAS protocol if possible. Next, please. Be aware of I did the translation on the same slides, of course, in case to avoid the contact handling, positioning or transferring patient with gloves, aprons and masks, take care of droplets during anesthesia and consider eye protection, take care of airborne during intubation, extubation, during 20 minutes after surgery, consider of course 95 max, double gloves, show cover, etc. Next, please. Of course, also in phase 2. Proper OR seating, negative OR system, use smoke evacuators, avoid two-way valve free insufflation for the personnel, minimum number of people in OR, evacuate during 20 minutes after aerosol generating procedure, skillful surgeons, follow PPA protocols, and for patients, discharge them early, suggest self-quarantine. Next, please. So this is a webinar that we adopted during the month of May and June in Italy regarding the phase 2 for bariatric patients. And we established that they had to be, it had to be gradually appropriate prioritization and to establish if to start with simple case or complex case. On this topic, it's not easy to answer. Next, please. We launched a survey to all the participants, which consisted on 310 bariatric surgeons in Italy. And as you can see, half of them answered that they wanted to start with phase 2 with young and not comorbid patients, while another half, 31 plus 11, considered to start with super obese patients and patients with high comorbidities. This is a very important and doubtable point. Next, please. So we started in Italy, and Italian Society of Bariatric Surgery recommended asymptomatic patients, no history of COVID-19 positivity, age 20-50, BMI 50 and below, and controlled comorbidities. Of course, we performed the preoperative test and we give them the informed consent. Next, please. The special informed consent is divided in two parts. The first inform the patient about COVID-19 risks, and the second is related to the patient commitments. Next, please. This was the diabetes surgery summit established on 7th of May 2020. They also gave different prioritization to the patient. They divided the categories of patient in urgent, patient with urgent access, patient with expedited access, a patient with standard access. Next, please. And as you can see in this table, they consider for expedited access patient with measured comorbidity. Regarding the diabetes patient, and also if you see the column on the right side of your screen regarding obesity surgery, also in this case, they gave priority for patient with higher comorbidity or super obese patient. So this trend is not the trend that in Italy, in this phase, we adopted. Next, please.
So, laparoscopy versus laparotomy. Next, please. We know, and it is validated, that there are some infections by the surgical smoke of papillomavirus, HIV virus, and hepatitis B virus. Next, please. Literature shows that about hepatitis B virus. Next, please. End of presentation. Next. The same can be said regarding the papillomavirus. As you can see, there are some colleagues that have infection in course of operation from papillomavirus, but we have no studies regarding the SARS-CoV-2 virus. Next, please. What we recommend, of course, are SAGES and EAES recommendation regarding mainly 3 items. Next. First of all, the personal equipment. The second, use of the right insufflator. Third, use of the trocar. We cannot have the passage of the smoke near the trocar, so we have to reduce the incision of the skin. The use of electrocautery and other energy device has to be very controlled. And at the end, the evacuation of the surgical smoker. As you know, there are the ULPAR system filter, which are used in Europe and in Italy too, and are approved by the European community for laparoscopy in suspected COVID patient. Next, please. Okay, this is the ULPA filter that, as you can see, has the possibility to filter particle of 0.1 micron, and you know that the virus has the dimension of 0.3 to 0.7 virus. Next, please. So at the end, there are the post-discharge advice for the patient. The patient should have easy access to the hospital. It should have a 24 emergency contact number, screen for post-operative COVID-19 infection, special advice regarding diet, video call interaction. Next. In conclusion, restart bariatric surgery in phase 2 has to be gradual and prudent. Hospital must adopt specific protocol and be flexible in different other area of the same country. Monitor, evaluate, communicate, share outcomes. The Italian Society of Bariatric Surgery has a central role in Italy. Patient and bariatric team members' safety is a must. Next. Thank you. I apologize for the delay. Mauricio. It was great. Okay, thank you. ¿Me permite compartir mi pantalla, Flor? Nuestra siguiente presentación va a estar dada por la doctora Raquel Sánchez Santos. Ella es presidenta de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y jefa del Servicio de Cirugía General y Digestiva en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, España. Adelante, Raquel, por favor. El otro año ya lo seguimos con ganas, ya los quiero tener así. Porque ya voy a empezar a meter solicitudes chidas para la maestría o el trabajo. Solo es cuestión de que me pongan. Tienes apagado tu micrófono, Raquel. Perdón. Ahora sí, adelante. Ahora sí, ¿no? Ahora sí me veis, vale. Bueno, quería agradecer al Colegio Mexicano al Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas y en especial al doctor Miguel Herrera por invitarme a participar en este webinar.
en el que, bueno, voy a compartir la experiencia española durante la pandemia y sobre todo con el enfoque a la cirugía bariátrica y para el reinicio de la misma, que en el caso de España fue ya en el mes de junio. Muchas de las cosas que voy a contar son muy parecidas a las que ha contado el doctor De Luca, porque bueno, hemos vivido la misma pandemia con una pequeña diferencia de tiempo, pero toda la experiencia ha sido muy positiva, ¿no? Estos son los datos de ayer, en el que ya había 11.900.000 casos confirmados, 545.000 muertes en el mundo, y por ahora parece que no está frenando, o sea que esto de la pandemia es importante saber cómo gestionarlo porque parece que va a estar con nosotros durante un tiempo. En España, a principios de marzo, tuvimos oleadas de pacientes en los servicios de urgencias. Esto hizo que hicieran falta muchas camas de hospitalización, que en algunos sitios no había suficientes camas y se tuvieron que utilizar los quirófanos, las consultas como hospital, como UCIs, o incluso se habilitaron, como sabéis, centros feriales con camas para simular hospitales y atender a los pacientes. No fue igual el impacto en todas las comunidades autónomas. En concreto, yo que estoy en Galicia, aquí en el noroeste, el impacto fue menor. Estas imágenes que veis abajo fueron de Madrid, donde este es el espacio ferial, donde tuvieron que habilitar ahí camas para los pacientes. Y en Galicia el impacto fue menor, pero sí que tuvimos un impacto. Una de las cosas que hicimos fue crear un grupo de trabajo de la Asociación Española de Cirujanos, en el que con la coordinación por parte del doctor Salvador Morales Conde, pues fuimos evaluando un poco lo que había pasado en China, lo que fue pasando en Italia y elaborando una serie de documentos con el fin de orientar a nuestros compañeros cirujanos cómo afrontar esta pandemia. Todos estos documentos están disponibles, gratuitos, podéis acceder a través de la web que veis ahí abajo, aecirujanos.es, y ahí pues os vais a encontrar, por ejemplo, esta escala que fue diseñada por este grupo de cirujanos españoles, que como os digo, lo llamamos AEC COVID, y que luego ha sido asumida pues, por muchas sociedades, como hemos visto antes, las sociedades italianas, también algunas sociedades europeas, y también va a ser publicado, en el que están los diferentes niveles de alerta y las recomendaciones de qué tipo de cirugía hacer en cada nivel, ¿no? Por ejemplo, cuando la ocupación del hospital está entre el 5 y el 25% de pacientes COVID, ya se pueden hacer cirugías benignas prioritarias, pacientes oncológicos o emergencias. Y cuando está entre el 25 al 50%, se recomienda hacer cirugías oncológicas o emergencias. Por tanto, deberíamos de considerar hacer la cirugía bariátrica cuando el nivel de alerta del hospital esté en esta parte, ¿no? en el nivel 2. Hicimos una encuesta a principios de abril para ver en qué situación estaban los hospitales españoles y vimos que la mayoría estaban en fase 3, 4 y 5. O sea, en abril todavía no estábamos en condiciones de hacer cirugía benigna. En cambio, en otros países europeos todavía no les había llegado la pandemia, era un poco pronto y estaban todavía en fase 1, 2, 3, después empeoraron. ¿Qué pasó en Vigo? En Vigo, bueno, este es por ejemplo un mes normal, enero. Normalmente hacemos unas 550 intervenciones mensuales en el servicio de cirugía que yo dirijo y conforme llegó la pandemia veis que aquí se redujeron las intervenciones. El mes de marzo todavía, la mitad de marzo fue normal, pero en el mes de abril operamos solamente 155 pacientes. Las urgencias se mantuvieron más o menos igual. Redujimos completamente lo que son las hospitalizaciones, o sea, las cirugías sin ingreso, y se mantuvieron un poco cirugía con ingreso, que fue básicamente oncológico. Y en mayo hemos recuperado ya parcialmente, más o menos hemos hecho la mitad de lo que solemos hacer habitualmente. Estas serían las curvas de cómo fue un poco la pandemia. Veis que tuvimos el primer pico en Vigo entre marzo y abril y luego ya hemos ido de bajada. En la actualidad creo que queda un paciente ingresado solamente. Y esto es lo que fuimos haciendo siguiendo un poco la cadencia de esta curva de casos, ¿no? Aquí en esta temporada solo hicimos oncológicos de urgencias hasta mediados de abril, benignos prioritarios de mediados de abril a finales de mayo y la cirugía bariátrica la empezamos el 1 de junio. Tuvimos la suerte de tenemos dos edificios, uno lo instauramos como libre de COVID, que tenemos nuestros quirófanos también allí, y el otro, aunque que también tiene quirófanos, fue hospital COVID, de manera que pudimos separar una zona libre de COVID. Desde el 1 de junio hemos operado por ahora 14 pacientes bariátricos que han ido bien.
y estamos un poco siguiendo las recomendaciones muy parecidas a lo que ha dicho el doctor De Luca, pero os voy a ir detallando un poco. Estos son algunos de los documentos que podéis encontrar en la web de la Asociación Española de Cirujanos en la que explican estas recomendaciones. Primero, recomendaciones, por ejemplo, de cómo operar pacientes COVID, qué protección hay que ponerse, qué medidas de precaución, en los pacientes oncológicos, cómo seleccionar cuáles son los más urgentes y también cómo programar en las fases de transición. Pero claro, en España ya teníamos unas listas de espera de cirugía bariátrica bastante prolongadas y este parón de prácticamente 3 meses, porque de marzo a mayo prácticamente no se ha operado casi nada de cirugía bariátrica, hace que estas listas de espera hayan empeorado. Además, se da la circunstancia de que solamente se operaban ya un 3% de los candidatos a cirugía bariátrica. Hay otros hospitales donde pueden llegar, otros países donde puede llegar al 5 o 6%, pero en la mayoría de los países la cirugía bariátrica se opera mucho menos de lo que se debería. A pesar de que todos conocemos sus grandes beneficios y de que además es coste efectiva. Como he dicho, en mayo hicimos una encuesta a los cirujanos bariátricos a ver qué estaban haciendo, si en estos meses habían hecho algo de cirugía bariátrica, y solamente un 11% decían que estaban manteniendo una actividad mínimamente normal. La mayoría era en centros privados donde tenían pocos casos de COVID ingresados. El resto no estábamos haciendo nada de cirugía bariátrica electiva. Pero claro, por una parte parece que la pandemia del COVID nos ha hecho olvidar la otra pandemia, que es la pandemia de la obesidad, que es una enfermedad crónica, compleja, multifactorial, que aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades, de cáncer, y que además hemos visto que en esta pandemia estos pacientes tienen un mayor riesgo de tener efectos graves por el COVID. Si comparamos las muertes que os dije antes del COVID, que ya a fecha de ayer eran 545.000, comparadas con las muertes que causa la obesidad cada año, que son 2,8 millones, vemos que la pandemia de la obesidad también es muy grave. Y no podemos olvidarnos de ella, aunque estemos ahora en plena pandemia del COVID. O sea que en cuanto el hospital esté en las condiciones adecuadas como para poder operar cirugía benigna, lo que puede ser una fase 2, debemos de empezar a retomar la cirugía bariátrica. Siempre con unas precauciones, pero esta es nuestra recomendación. Los beneficios de la cirugía bariátrica son sobradamente conocidos y estas infografías con los beneficios y los riesgos de la cirugía bariátrica y los riesgos de la obesidad podéis encontrarla en nuestra web seco.org, además de un documento que hemos querido recoger las recomendaciones para el reinicio de la cirugía bariátrica tras el pico de la pandemia, en colaboración con la Sociedad de Endocrinología y Dietética en España, ¿no? Lo que es la SECO, la Sociedad Española de Cirujanos, y estas 3 sociedades de endocrinología y dietética. El día 15 de junio tuvimos una webinar en la SECO en la que reunimos a endocrinólogos y cirujanos para que nos contasen cómo habían ido las primeras experiencias en cirugía bariátrica. En ese momento, la mayoría de los participantes habían operado, pues como mucho, 10, 15 casos, porque como os digo, la mayoría de hospitales hasta finales de mayo todavía no habían empezado con la cirugía bariátrica. Y bueno, pues casi todos estábamos un poco en la misma línea, ¿no? De una serie de precauciones, unas recomendaciones que ahora os diré y buenos resultados, o sea, resultados similares a los que hayamos tenido hasta ahora. No se había presentado ningún caso de complicaciones graves como las que se habían publicado hasta la fecha en algunos estudios, ¿no? ¿Y cuáles son las consideraciones generales? Por una parte, pensar que el retraso de la cirugía bariátrica puede condicionar el pronóstico. Hay que ser muy consciente de que hay estudios publicados, uno de ellos es el COVID-SURS, que ya hizo alusión el doctor De Luca, en el que se ve que hay un aumento de la morbimortalidad perioperatoria en los pacientes quirúrgicos que se infectan o que tienen una infección activa por COVID. Ya sea conocida preoperatoriamente o se contagien o se desarrollen en el posoperatorio. Además, sabemos que la cirugía instaurada es de alto riesgo de contaminación para el personal sanitario involucrado, por tanto, habrá que protegerse convenientemente. Y hay que evaluar las condiciones epidemiológicas de la zona donde estamos para sopesar los riesgos, el riesgo de infección de los pacientes, de los profesionales y el riesgo que en sí mismo puede ser la cirugía para el paciente bariátrico. Esto es un poco el esquema que recomendamos y que hemos seguido recomendamos en la SECO y hemos seguido en Vigo. Hacer una programación con 14 días de antelación
para tener tiempo de hacer un cribado clínico y epidemiológico 14 días antes de la cirugía, en el que le vamos a preguntar si ha tenido síntomas, si ha estado en contacto, síntomas típicos de COVID, si ha estado en contacto con alguna persona COVID positivo y si ha tomado las precauciones suficientes. Se le recomienda una cierta cuarentena, o sea, un confinamiento voluntario, o sea, que intente entrar en mínimo contacto con personas que potencialmente le pudieran contagiar. Se le hace un test de PCR 48 o 72 horas antes de la cirugía. Esto podría ser opcional una vez que la transmisión del COVID no fuera comunitaria, una vez que bajase la situación epidemiológica y ya se pudieran controlar todos los casos. Pero nosotros todavía no hemos llegado a esa situación y seguimos haciendo la PCR. Se le llama de nuevo al paciente 48 horas antes de la cirugía para cerciorarse de que no ha desarrollado ningún síntoma en esos 14 días que le hemos dado de confinamiento voluntario y si todo es negativo se ingresa. Si tiene algún síntoma, ha estado en contacto con algún paciente o no ha tomado precauciones suficientes, se demora la intervención y se reevalúa por el equipo COVID multidisciplinar. Es cierto que el cribado clínico nos ha detectado algunos pacientes que tenían síntomas sugestivos, o sea, esta llamada inicial de los 14 días, nos ha detectado algunos pacientes de los que hemos demorado la intervención, y la llamada de las 48 horas hemos detectado una paciente que tenía síntomas y que luego fue positiva. En cuanto a las PCRs de pacientes asintomáticos, todas las que hemos realizado, tanto de pacientes bariátricos como de pacientes no pacientes, no ha salido ninguna positiva. O sea, lo que quiere decir que no hemos detectado ningún paciente asintomático que tuviese PCR positiva. Como medidas preventivas, el tener una zona libre de COVID, en la que tenemos planta de hospitalización, quirófanos y despertar, y recomendamos que venga solo un acompañante, preferiblemente menor de 70 años, que la sala de espera estén a amplia distancia unos familiares de otros. Se les avisa telefónicamente por un SMS al final de la intervención para que no tengan que estar esperando en la sala de espera. Tenemos zonas de lavado de manos y de higienización con geles de hidroalcohol. Los objetos personales en una bolsa cerrada. En el pase diario de la planta les hacemos un cribado de COVID, les preguntamos por los síntomas del COVID e intentamos que la estancia hospitalaria sea la mínima con los programas ERAS. Este es el cuestionario que utilizamos, que está también, lo podéis ver en el documento. Ese documento está en la web seco.org y podéis descargarlo gratuitamente. Y aquí tenéis un cuestionario que es lo que hacemos para ver si han tenido contacto con el COVID, si tienen algún síntoma sospechoso. Y los pacientes que hemos tenido, algún paciente que ha pasado el coronavirus, incluso una estuvo 4 semanas en la UCI, estos hay que reevaluarlos por neumología, hacerles unas pruebas de función respiratoria y estar de verdad seguros que no tiene secuelas derivadas de la neumonía por COVID. En el caso de que alguna de las preguntas sea positiva, como digo, se demora la intervención y se hace más adelante. Respecto al abordaje laparoscópico, algo comentó ya el doctor De Luca, nosotros no hemos cambiado nada. Hemos seguido operando por laparoscopia todas las bariátricas y el resto de intervenciones las hemos hecho igual por laparoscopia que antes. O sea, no hemos cambiado la indicación del abordaje. Sabemos que se ha detectado el RNA del virus en heces y líquido peritoneal, pero no se ha podido cultivar. Sabemos que el humo quirúrgico es un riesgo, como ha comentado el doctor De Luca, para otros riesgos con otros virus como el papilomavirus, pero en el caso del COVID no se ha podido demostrar, aunque hay que tener mucha precaución porque podría ser contagioso. La cirugía abierta y la laparoscópica puede tener riesgo similar porque si controlamos la salida de aerosoles no tenemos por qué eliminar coronavirus o digamos, dispersar el coronavirus por el quirófano, y en la cirugía abierta el humo quirúrgico sigue siendo un riesgo. En cambio, en la laparoscopia está más controlado y más contenido. Por tanto, no hay suficiente evidencia para no recomendar la cirugía mínimamente invasiva durante la pandemia. Y por otra parte, sabemos que en el caso de la cirugía bariátrica, la cirugía laparoscópica tiene ventajas evidentes y no vamos a privar al paciente de esas ventajas. Sabemos que la cirugía abierta tenía ventraciones, tenía más complicaciones, incluso más incidencia de sangrado, y en cambio la cirugía laparoscópica las complicaciones se reducen, la estancia y la comodidad del paciente. Pero sí que hay que tomar precauciones. Como he dicho, hay que estar en un área libre de COVID, hay que hacer un cribado preoperatorio con PCR y con el cribado clínico, que es muy importante. La PCR por sí sola puede ser engañosa, ya que
hay falsos negativos. Hay que utilizar filtros de humo, los ULPA, que han comentado antes, minimizar las fugas de gas, utilizar mascarillas FFP2 siempre que se sospeche que pueda haber un paciente que no esté claro que se haya podido descartar la infección, o gafas o pantallas protectoras, y cuando hay duda o es posible COVID, utilizar la EPI completa. No se puede utilizar la EPI completa en todos los pacientes porque normalmente no hay disponibilidad de EPIs para, digamos, utilizarla en todos los pacientes, pero sí que debemos de ser precavidos y ante la mínima duda utilizarla. En cuanto a la priorización, hemos seguido un poco las recomendaciones de la IFSO en cuanto a los pacientes urgentes o cirugía de emergencia, los pacientes con prioridad 1. Nosotros hemos operado en este mes de junio los pacientes que estaban previstos para operarse en marzo y que se tuvieron que demorar y los hemos operado ahora. No nos ha coincidido que tuviésemos ningún caso de pacientes con complicaciones de cirugías previas. En cuanto a este tipo de estos pacientes que en la IFSO se recomienda operarlos en menos de 90 días, son un poco los que, bueno, los de alto riesgo cardiovascular, algunos que tenemos con balón, que los vamos a operar en este mes o en el que viene, pacientes que ya habían empezado la dieta, como que son los que se iban a operar en marzo, y pacientes que presentan reflujo importante o esofagitis típicos. En cuanto a la cirugía de revisión, este cuadro que lo tenéis disponible en el documento de recomendaciones en seco.org, bueno, pues un poco evalúa la gravedad de las posibles complicaciones de la cirugía de revisión leve, moderada, grave o de las secuelas y que nos pueden ayudar a tomar la decisión de si adelantar o no una cirugía de revisión. En principio se entiende que si es una cirugía de revisión únicamente por reganancia de peso, quizás es mejor esperar, porque son cirugías más complicadas que pueden tener más complicaciones y que no hay una urgencia para realizarlas. En cambio, si tiene desnutrición, si tiene diarreas o úlceras o reflujo, entonces sí que se debe considerar el realizarla incluso en esta época. ¿Cómo preparamos a los pacientes? Bueno, pues han de perder peso, sobre todo los de mayor riesgo, es muy importante que pierdan peso. Nos basamos sobre todo en la dieta hipocalórica, dietas VLCD, estamos utilizando la liraglutida, que nos está yendo bien para pacientes preoperatorios en algunos casos, y el balón lo reservamos solo para casos muy seleccionados. No hemos puesto ningún balón nuevo en la pandemia, durante la pandemia. Estamos esperando un poco a hacer esas endoscopias de los que tenemos pendientes a que pase un poco el riesgo y sí que hemos retirado algunos balones que teníamos puesto. En cuanto a cómo perder peso después del confinamiento, bueno, pues tenéis en nuestra web unos podcasts que hemos grabado sobre la nutrición en personas con obesidad y pacientes bariátricos, sobre la optimización del paciente bariátrico en el confinamiento durante la pandemia. Tenéis también 3 podcasts sobre cómo reiniciar la cirugía bariátrica y las recomendaciones. Lo digo porque es un formato cómodo que si tenéis un rato y os apetece, pues lo podéis descargar y escuchar desde el teléfono o desde el ordenador. Y también tenemos una app que es gratuita, que se puede utilizar tanto para Android como para iPhone y que ahí tenéis las recomendaciones de COVID resumidas con todos los apartados y también con una infografía que la podéis descargar también de la web. Esta infografía es dinámica, de manera que si pincháis en cada uno de los apartados se os abre pues la parte correspondiente del texto y de la bibliografía. Ya termino mi presentación recomendándoos que visitéis nuestra web, no solo para estas cosas estos documentos que tenemos, para ver los podcasts. Tenéis las grabaciones de las webinars que hemos realizado también durante la pandemia y tenemos nuestro campus en el que se pueden hacer cursos online, que ahora en esta época en la que no nos podemos desplazar, pues es un recurso. Y quiero invitaros. Ojalá se pueda, ¿verdad? Tenemos estas fechas para el 2021, para abril. Esperemos que ya se haya terminado la pandemia, que estemos en disposición de viajar. Y si alguno de ustedes se anima a venir a San Sebastián en el 2021, era el que teníamos previsto para junio del 2020, pero hemos tenido que posponer, pues quedan invitados. Les invito a participar en nuestras redes sociales y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, Raquel. Muy claro.
Ahora nuestra tercera presentación está a cargo de la doctora Elizabeth Dobeck. Ella es director médico del programa de manejo integral de la obesidad en el Hospital Greater Baltimore Medical Center en Towson, Maryland, y nos va a hablar sobre telemedicina para el seguimiento de los pacientes. Betsy, please. Thank you. Can you hear me? Very well. Please Okay, launch great. the presentation. Thank you so much. Let's see here. I am going to try to share my screen. Is it sharing? No, yet. No, I don't think it is. Let's see here. I'm using something I don't usually do. Share content. And let me go to screen. There we go. Okay. All right. Can you see my screen? Let's go here. How's that? Can you see the screen? Now we can see it. Thank you. Sure. It says Why? the word "why." Yes. Okay, great. Well, thank you so much for the introduction, and thank you so much for this opportunity. And I'm here tonight to talk to you about telemedicine and how embracing it and embracing really the changes in a good way that have come about with COVID is what is so important so that we can continue to help our patients. So I'm going to start and end you with the first thought, and that is the word why. Why do you do bariatric surgery? Why are you on this call? Why do you care? Why do you want to do better to help our patients? And that's what you really need to remember at the forefront. So I want to share my story first. And this is my first job. I am in Baltimore, Maryland, and it's right outside of Washington, D.C., north of Baltimore. And in 2013, I finished my fellowship at Vanderbilt University. And I came here and I started a 100% bariatric surgery practice. At that time, we were doing about 300 to 350 surgeries a year. It was a good, solid program. But over the last 7 years, we now do almost 1,300 surgeries a year, and we keep growing. And our numbers are actually growing now because of telemedicine and because of COVID. We've increased our volume by 1,000, and I'm here to tell you how you can do it too, but still maintain that personal touch, that connection with your patient by focusing on the patient experience. So this is the entire patient experience. It might start off by referrals. You might have a great digital marketing presence. I know many of you in Mexico get a lot of our patients from the United States, and I want to teach you actually how to really even get more patients from the United States. I don't feel like there is a lack of patients. We just need to grow the pie for all of us. In the United States, of all the patients that qualify for bariatric surgery, less than 1% are getting it. We have to do better. We must do better. And it starts by really looking at this empathetically through the eyes of the bariatric patient. So hopefully you exist online. If you don't have a digital footprint, then you do not exist. And so what does that mean? So what is your website like? What is your social media presence? What do you do with patients before and after surgery? Do you have virtual support groups? Do you offer virtual medical weight loss? Do you offer a post-op aftercare program that is virtual? And most importantly, what do you do before surgery to prepare patients for surgery? Now, if you're coming from the United States to Mexico, obviously it's a very far distance, and the only time they're going to come to see you is for the surgery. So how do you embrace technology, phones, all of these different things so that you can keep connected with your patients to offer, again, better care, and the patients like it as well? It turns out there is a secret sauce. There is something that will get a bariatric patient to stop the scrolling of their thumb. What gets people to pause and find you and find why there's no one else on the planet other than you that patient should go to? I've looked at a lot of your websites in Mexico, and you have done amazing at medical tourism. You offer safe care, you offer amazing operations, and your quality of care, of course, has to be at the forefront. You have to do good work in the operating room. Otherwise, if you have poor results, the patients aren't going to keep coming. So you already have that. You have that down. Now, how do you show the world your results? How do you showcase yourself so that people will say, I want to go down to Mexico to have this surgery? Well, for us, the way we have people come to a place called Towson, Maryland,
at GBMC Hospital is they go to our hospital website, and that is gbmc.org/weight loss. And I think the key to success is one word, and that is simple. Keep it simple. Simplify the process, break down barriers to help patients find you. So when patients land on my website, in every single thing that I do, whether it be social media on Facebook or Instagram or YouTube or TikTok, whatever I do, the call to action is to go to my website and click on Get Started Now. Once they do that, it takes them to a brief form. Once they answer just their basic information and their insurance information, we will contact them. So how has this changed our practice? Well, we now, since we started this in August of 2019, and these are the numbers of this past month, the past few weeks, we are now getting over 300 new patient real leads, not just maybes, but people are filling out that form every single month. Now, before we went in and make it simple, we used to do, just like many of you, you might have a pre-recorded online information session. Once we got rid of that and made it easy, click here, get started, and made the video that they can watch, not an informational session, but an inspirational video that is less than 2 minutes. So you can check that out at gbmc.org/weight loss. Well, before we changed it to that, our numbers showed it. The number of new patients that we got for the leads each month, our average was 150. So by simplifying the process, our return on investment has been double what we used to be able to get, which is extremely exciting. In addition, we now say we can get started virtually. We are 100% virtual. I do 100% telemedicine. I started telemedicine on March 30th, 2020, and I have never come back to the office. What I do, I see patients through different things like we're doing through Zoom, through our own electronic medical record. And again, the key word is simple. You keep it simple and the patients will get started. So you can see my numbers in May. I had the highest numbers of volume that I've ever seen in an outpatient setting through virtual medicine in my entire career. And the yellow is a virtual medical weight loss program I started for my post-op patients. It's comprehensive. It allows them to learn. We do a group session and then we talk privately. And it's really been fantastic. Now, when you do get your patients to come, I think it's very, very important that they know what they're getting into. And so my partner and I, who is from Venezuela, so he speaks Spanish. So if you want to get in touch with me, feel free to write your emails in Spanish and I will send them to him to help to reply. But we started something and I need your help with this. I need you in Mexico to listen because you really can be of great service to this. We started something called NewTryHealth.com. So what our patients do is they go to NewTry Health, and it is a way of doing all of their preoperative education in terms of nutrition, exercise, mindset changes, setting goals, how to change your habits, how to get support when you need it, all those important topics. We took the best 25. It took us years to write a really good curriculum so that our patients can learn from it. And we put it online. So we put it on an app. So patients, adults, can learn better when they do it at their own time, their own pace, their own convenience. Right now, it is only available in English, but we are quickly expanding to Spanish. So your patients who are coming to Mexico, you want them to know what they're doing. I would say a common maybe downside or a negative comment I've heard about medical tourism to Mexico is that patients go down there, but they don't really know what's going on. Their education maybe isn't the greatest. And I'm not saying that I don't know all the programs and I don't know what you do. And I, of course, mean no disrespect, but this is what we're doing in the United States. This is what our Americans who are in the Baltimore area and beyond, even in California, are using. It meets our pre-op insurance requirements for Medicare and Medicaid and all the payers in our states, and it gives them a lot of knowledge. So patients just go to newtryhealth.com, they get started. We have it defaulted to 12 weeks, but you can easily change that so that it can be no time at all to finish it. So if you want somebody to do it in one night, they can do so and make sure they have the education. You can also supervise their weight loss for the first time remotely. You can see virtually how they're logging in their foods.
They also will do a video course where they'll watch a video, they'll look at some key facts, infographics, they'll read more. They can read tons, hundreds of pages of information that are very bariatric specific. It's multidisciplinary, it's comprehensive. And then finally, they take a quiz. These are the 25 modules that are on NuTri, again, that we felt were so important to the patient to be able to learn from these things so that we know that they're most prepared. You can also track your patients. It's all free to you as a program. Anytime a patient signs up under your name, they'll get entered into this patient tracking mechanism, and we can see exactly where they're at in the program, and you can also see how they're doing on the quizzes. So what did this all mean for us in our practice? Because we started this in 2018. Well, at that time, we were being really limited by our dietitians in that pre-op experience. So as you can see, in 2018, our surgical volume continued to increase, but our overhead and in-person office volume has decreased, which has really helped overhead and overall patient satisfaction. We wrote a manuscript that showed a statistically significant increase in retention from initial consult to the time that they were ready for surgery, because patients were getting notifications, they were staying more engaged, they liked the program, it was easy, they didn't have to take time off of work or panic or search, and it was trusted, it was convenient, it's standardized, and it's all digital. We did a secondary endpoint where we asked patients what they thought, and we found that the satisfaction was great, it was convenient, it was cost effective, and we believe strongly that this should become the international standard of care so that all bariatric patients, no matter where they go to have surgery, will be able to have the same universal experience. At the end, they'll get a completion certificate so that you at your program can see how they did, their comprehension score on the 115 questions that are assessed, so that you know, yep, they got the seal of approval of a very trusted course. I feel I can operate on them and they will do well. You can even provide these completion certificates to their nearby program in the United States so that when they go back, they can see, oh, they completed their education and I know they know what they're doing. So, as I said, I wanted to start with the word why, but I wanted to end with it too. And I wanted you to think about why you do what you do, but I also want you to think about it for why the patients want this. Why do they want bariatric surgery? Well, for a lot of them, they're just not living life. And when you focus on those whys, you're going to end up here a lot more. Patients will love you when you are a real human being and you connect with them. And speaking of connecting, I hope that you will connect with me. Please, all of you, please do not hesitate to email me. My email is betsydovek@gmail.com, or you can friend me on Instagram. I will respond to all of your direct messages and I follow back. My Instagram is Dr. Dovek, DRDOVEC. Follow me for inspiration, content ideas. I don't care if you steal them and put your name on them. Let's just share in what we learn and what we know so that across the world, we can better help bariatric patients. Thank you again, Miguel, and everyone for this amazing opportunity. Thank you very much, Dr. Dovek. Ahora tenemos todavía algunos minutos, habíamos quedado de que podríamos aumentar unos 15 minutos en el caso de preguntas y vamos a darle la bienvenida a la doctora Maldonado, al doctor Zurita y al doctor Arellano para que nos hagan favor de coordinar el panel. Questions for Dr. Dovek and Dr. De Luca will be given in English, and questions for y las preguntas para la doctora Sánchez serán en español. Go ahead, please. Empiezo. Muchísimas gracias por la invitación como panelista igual en este excelente webinar. My first comment is going to be for Dr. Mauricio De Luca. The first comment is that in many countries like Italy and Spain, it's great to know that the virus was very well controlled and now all the activities and places are being opened. We can say the same in Mexico, where the curve is still growing. I am sure that many of us had to cancel many elective procedures, including bariatric surgery, of course, since February or March. But maybe if all of us had known that the pandemic was going to be prolonged until May, June, July, or probably until the rest of 2020, maybe all we had preferred to do these cases maybe in March and not now.
So my first question to Dr. Mauricio De Luca is, do you think that the new blood tests, the PCR and the thoracic tomography and isolation, of course, of the patients are enough, especially for bariatric surgery, to restart the bariatric procedures, considering the high risks of the obesity patients or of the obese patients? Okay, it depends of the phases in which you are in your area. If you are in an area where there is a not high incidence of infection or an incidence of death, for example, my area, in this phase, it's not important CT scan. Okay, if you have, of course, a pre-recovery swab negative and not history of infection. It's not necessary. We are not performing it to date in some areas with a not high alert. We are performing CT scan again in area we have, where we have an high incidence. And talking about these lab tests, we in Mexico, we are performing in many of the hospitals kind of labs like ferritin and dimer D. Do you know that these kind of exams are good to predict? Yes, we adopted both of them at the beginning of, at the end of May and at the beginning of June. Now in this phase in Italy, we are a little bit more relaxed, okay? We are in a better phase in Italy, so we are not performing them. And about the antibodies, how frequent do you think that it is good to do the periodically tests for the medical health person? This is a big controversy also in Italy, because we have some areas where, particularly areas in the south of Italy, which had less infections than north of Italy. I live in north of Italy, and they prefer some areas to perform serology. While, but also if serology is positive for IgG, then they are adopting the swab. So at the end, in Italy, at the beginning, we were divided, north mainly swab and south mainly serology, but now in all the country, we are adopting swabs. Okay, and the last question for you, Dr. Mauricio De Luca, and probably Raquel. Are you preferring to perform a sleeve versus gastric bypass or other kind of procedures, or you prefer a sleeve? Are you talking about what do I personally prefer? During the pandemic. In Italy? In Italy, we last year performed 25,000 operations, and about them, 13,000 were sleeve gastrectomy, and then we had as a second procedure gastric bypass, third procedure ORGB, and fourth procedure gastric bending. In any case, in 53% of our patients in Italy, we perform sleeve gastrectomy. Personally, I perform mainly remedial surgery, 28% last year, and then I prefer in a similar percentage ORGB and sleeve gastrectomy. Okay, thank you very much. Okay. Juan Luis. I have another question. When to perform a surgery in a patient who has a previous COVID positive test, for example, for how long do you wait? 15 days, 30 days? Do you have what is your regular practice right now? The question is for me in Italy, yes. Or is for? No, we don't. For you or for Dr. Sanchez? Okay. In Italy, in our recommendation, we don't perform to date
bariatric surgery in patients who had a previous history of COVID positives. We don't do it to date. Okay. En, Doctora en Sánchez. ¿Ustedes, bueno, Raquel? en España, a ver, estamos, es todavía pronto, quiero decir. Han pasado prácticamente 3 meses desde la pandemia y los pacientes que han tenido el COVID, que eran obesos mórbidos y que además han tenido una enfermedad grave, como una neumonía grave, pues no se sabe exactamente qué es lo que pasa con sus pulmones. O sea, no se sabe si las secuelas van a ser importantes, si van a poder desarrollar una neumonía bacteriana en el posoperatorio. Entonces, bueno, los neumólogos están todavía un poquito a la expectativa. Se están haciendo estudios por parte de medicina interna y de neumología para ver cuáles son las secuelas que quedan en los pacientes COVID. De hecho, hay un estudio muy grande a nivel de España de seguimiento de pacientes que han tenido neumonía por COVID para saber qué secuelas tienen. Entonces, bueno, estamos un poco a la expectativa. No estamos operando los pacientes bariátricos que han pasado el COVID todavía. Un poco como en Italia. Estamos esperando a ver qué secuelas les quedan, sobre todo los que han tenido neumonía. Si han tenido una enfermedad asintomática, probablemente se pueden operar sin problema, pero los que han tenido neumonía es mejor quizás esperar un poco a ver qué secuelas tiene, cuánto pueden durar y si tienen inmunidad, bueno, un poco este tema. So if we are just doing surgeries in COVID negative patients, should we have either a PCR and a CT of chest? So should we wear this P100 mask or N95, or should be aware of this vaporization of during our surgeries, because we are doing surgeries to patients which should be negative? Should we use all these EPP? No. Doctora Sánchez, A ver, deberíamos de usar... Sí, le entendí. Bueno, pues, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Por una parte, los síntomas es lo más importante para saber si el paciente tiene el COVID o no. Si tú le has hecho una encuesta epidemiológica, le has hecho el cribado de síntomas a los 14 días, a las 48 horas, es poco probable que el paciente tenga la enfermedad. Aún así, si le has hecho también la PCR y realmente ha salido negativa, tienes prácticamente un 98% de posibilidades de estar seguro de que no lo tiene. Pero siempre existe un 2% de posibilidades de que pueda tener un COVID. Por ese 2%, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la eliminación del gas de los trócares. Nosotros lo que hacemos es conectar un filtro a un sistema de vacío, pues a un aspirador que le ponemos un sello de agua. Al principio utilizábamos agua con lejía, ahora con agua solamente ya hemos visto que está bien, pero bueno, si le queréis echar un 10% de lejía a ese líquido, pues es correcto también. Pero sí que lo que sale de los trócares es que vaya a un sistema sellado, por decirlo de alguna manera. El tema de la protección ocular, esto se recomienda en cualquier operación, o sea, quiere decir que esto hay que tener cuidado por las salpicaduras, no solo por el COVID, ¿no? Y luego lo de la máscara FFP2, tienes todavía un 2% de posibilidades de que ese paciente que tú crees que es negativo en realidad sea positivo y te des cuenta a posteriori, ¿no? Con la mascarilla quirúrgica solamente existe poco riesgo de contagiarse, pero el riesgo no es cero. El riesgo no es cero. Con lo cual, pues bueno, yo creo que dependiendo de la situación epidemiológica, pienso que cuando la incidencia del área donde estás operando todavía es alta, es recomendable utilizar la N95 o la FFP2. Si la incidencia baja, probablemente esa medida se puede eliminar, pero por lo que estáis comentando ahora en México, creo que todavía sí que sería recomendable utilizarla. Gracias. I want just to add that we didn't isolated the virus in the aerosol, but there are 2 papers where is showed that the virus is isolated in the peritoneal liquid. So COVID positive patient could have the virus in peritoneal liquid. So this is important to point out this aspect. And my last question, how often should we test ourselves? For example, me as a surgeon or my surgical team,
we're doing surgeries, how often should we test our results? Should we do it? In Italy, of course, you have to consider that we have not evidence about what we are talking about, okay? So if we have not evidence, our idea is to be better something more and not something less, okay? In order to answer to your question, it depends of the risk exposition that you have. If you have, for example, an exposition with the patient without PPE, of course, you could repeat the swab after 5 days, after 4 days. But if you have not an high risk exposition, we don't need to do it repeatedly, okay? For example, in Italy, where we have in the majority of the areas low risk, we are repeating the swab every 20 days. But there are some areas, for example, Lombardia, some particular cities of Lombardia, Italy, where the colleagues are going ahead every 5 or 6 days. ¿Ustedes, Raquel, están haciendo estudios rutinarios al personal? Bueno, a ver, aquí hay un par de ideas que creo que son importantes respecto al tema de los estudios. La idea número uno es, repito, los síntomas. Ya sé que lo he dicho antes, pero cualquier profesional que tenga síntomas, cualquier mínimo síntoma sospechoso de COVID, se debe de apartar de la asistencia a los pacientes. Irse a casa inmediatamente. O sea, media mañana, cuando sea, inmediatamente. Partiendo de esa base, si el personal ha entrado en contacto con un caso de COVID positivo conocido sin la adecuada protección, entonces sí que se debe hacer un test de PCR. Pero si no hay síntomas y no ha entrado en contacto, realmente las posibilidades de que la PCR salga positiva son bajísimas. Son bajísimas. Entonces, en esos casos no tiene mucho sentido hacer periódicamente PCRs porque igual la hacemos hoy, es negativa y te contagias mañana. O sea, quiero decir que posiblemente las medidas de precaución más los síntomas tienen mucho más efecto que hacerse una PCR cada día, ¿no? No obstante, lo que se ha hecho en España ha sido hacer anticuerpos, ¿no? Un poco para ver qué es lo que había pasado, ¿no? Por ejemplo, yo os comento, en mi servicio, que hemos seguido esas medidas, cuando nos hemos hecho el test de anticuerpos, nadie tiene anticuerpos. Ha habido pacientes ingresados con COVID, hemos tomado las medidas, ninguno se ha inmunizado. No me atrevo a decir contagiado, pero al menos ninguno tuvo síntomas, ninguno se ha inmunizado. Entonces, bueno, parece prudente en todo caso, si estás en una zona con mucha frecuencia o entras en contacto con pacientes o personas que sin la adecuada protección, pues sí que hay que hacer la PCR al personal, ¿no? Y en cualquier caso, pues los anticuerpos, por ejemplo, a nosotros nos van a repetir cada 2 meses para ver un poco qué diferencias hay, porque como decía el doctor De Luca, estamos aprendiendo ahora. No sabemos muy bien exactamente esta enfermedad, ni siquiera los test tienen fiabilidad, porque si te hicieran la PCR y te dijeran 100% sí o no, pero igual te la hacen, te sale negativa y tienes un 50% de posibilidades de ser positivo, ¿no? O al contrario, ha habido PCRs positivas que luego en realidad no tenían la enfermedad, o sea que... Gracias. Bien, pues son las 3 y aquí las 3:20. Si no hay más preguntas, creo que hemos tenido ya una... Dame un segundito, Miguel. A ver, perdón. Lo que pasa es que se me desconectó un poquito aquí la cámara. Ok. Nada más para la doctora Sánchez, en relación a la pregunta que contestó ahorita. Usted comentaba en la plática que las PCRs eran recomendables hacer en cierto tiempo, pero no comentó nada sobre los anticuerpos IgM y IgG. Actualmente en México estamos en un pico de pandemia que nos llegó más tarde con ustedes y sin embargo muchos grupos aquí están recomendando hacer anticuerpos, pruebas rápidas. ¿Qué opina usted de eso? O sea, ¿realmente entonces cree que no sea ahorita tan necesario o sea tan práctico hacerlos?
Bueno, el problema con los test de anticuerpos que hemos tenido en los primeros meses de la pandemia era que los que estaban comercializados no tenían una fiabilidad suficiente. Entonces, se hacían los test de anticuerpos, salían positivos o negativos, pero no, o sea, por ejemplo, salían los test de anticuerpos positivos y hacía la PCR negativa, o sea, hacía IgM positiva, pero PCR negativa. Luego, los que habían tenido la PCR positiva les hacían los test de anticuerpos y salían negativos. Entonces, bueno, ha habido un poco de lío ahí, pero ahora yo creo que se va a comercializar un par de test de anticuerpos que ya son bastante más fiables, que tienen casi un 98% de fiabilidad en la IgM, con lo cual eso va a aportar mucho, porque posiblemente, yo creo que hay uno de Abbott que está ya comercializado y hay otro que va a salir, yo creo que esta semana, que uno es en 15 minutos, el otro es en 2 horas, te da un resultado ya bastante fiable, con una IgM fiable. Entonces ahí vais a tener, digamos, vamos a tener todos la oportunidad de saberlo mucho más rápido. Más rápido. Ok, también comentó algo de que ustedes en el hospital donde se trabaja tienen la oportunidad de convertir, pues prácticamente son un hospital COVID-free, o sea, el área donde trabajan no tiene COVID. ¿Qué opinas sobre el regreso de las actividades en los hospitales híbridos, en aquellos en donde sí hay pacientes COVID dentro del mismo hospital? Bueno, sí, hay que organizar circuitos separados, o sea, hay que establecer una puerta de urgencias diferente para los pacientes COVID y para los pacientes no COVID. Sobre todo si empezamos la cirugía bariátrica, hay que asegurar de que hay una puerta de urgencias limpia, por decirlo de alguna manera, para que los pacientes bariátricos que puedan tener cualquier problema puedan acudir a esa puerta limpia y no se crucen con los pacientes COVID en la misma sala de espera. Luego tiene que haber circuitos de ascensores, circuitos de traslado de las salas de hospitalización selladas para COVID y salas para no COVID, con unas normas muy estrictas, no se debe compartir personal, no se debe mantener en la misma planta pacientes COVID y no COVID. Y tiene que haber unas zonas intermedias, tiene que haber zona de sospecha, porque tampoco los que tienen sospecha no confirmados no los puedes poner con los COVID ya confirmados, porque si no estaban infectados, entonces los infectas, ¿no? Sí, correcto. Entonces, bueno, es muy importante establecer áreas diferentes en el hospital y circuitos que tengan todos claros, los celadores, enfermería, los pacientes, los familiares. Ok, correcto. Y ya por último, nada más, en aquellos pacientes que ya han operado, entiendo que les hicieron PCR y fueron negativos, pero han tenido algún tipo de complicación, aunque sea muy poco el lapso del que llevan operando. ¿Ha habido algún paciente que se ha desarrollado COVID después, que ha presentado neumonía? Porque las publicaciones sí como que asustan un poquito los datos. No, de bariátricos ninguno, o sea, no hemos tenido ningún paciente que haya desarrollado después. Solo hemos tenido un paciente operado de una hernia inguinal que desarrolló el COVID a los 10 días. O sea, estaba probablemente ya infectado y desarrolló la enfermedad a los 10 días. Tuvo una neumonía por COVID, pero evolucionó bien. O sea, quiero decir, y creo que en este caso la hernioplastia no influyó nada en la evolución de la infección por COVID. Creo que sería diferente si tiene una neumonía por COVID un paciente operado de bariátrica o un paciente operado de un cáncer de colon, porque entonces ahí sí que ha habido algún caso, por ejemplo, en Barcelona, de pacientes operados de cáncer de colon que se han diagnosticado el COVID después y han fallecido por la neumonía por COVID. O sea que sí que sumando una cirugía mayor con la neumonía por COVID hay más riesgo de mortalidad. Ok, perfecto. No, pues muchas gracias, Miguel. Hasta ahorita. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Creo que ha sido algo muy útil, que todos estamos muy inquietos en iniciar la cirugía bariátrica y algunos de nosotros no sabíamos muy bien qué cosas funcionan y cuáles no, y yo les agradezco mucho nos habernos enseñado. What I just said, Mauricio, is that this has been very useful for all of us. We are about to start elective bariatric surgery, and we really wanted to know what helps and what doesn't help. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Forward to see you soon. Great, thanks, Dr. De Luca. Gracias. Adiós. Bye. Gracias, doctor.